Hechos capítulo 2, por favor, hermanos. A ver, glosolalia. ¿Qué dijo, pastor? Bueno, ahorita le voy a explicar. ¿Okay? La semana pasada estuvimos diciendo que la base, hermanos, para un mover del Espíritu Santo está en dos cosas del pueblo, dos demandas, exigencias de parte de Dios para el mover del Espíritu Santo. Una de ellas es oración, la otra es unanimidad. Dos cosas que son tan importantes, hermanos. Sin estas dos cosas no hay la libertad del Espíritu Santo para obrar, para manifestarse poderosamente a la iglesia. Otra vez, oración y unanimidad en el pueblo. Ahora bien, hermanos, una vez que el poder de Dios es manifiesta, entonces entra la primera evidencia. El poder del Espíritu Santo, ya se los había dicho, hermanos, no tanto es para una necesidad propia o para algo que yo quiero, deseo, o solamente la experiencia o solamente las emociones que pueden traer en causa el mover del Espíritu Santo, sino es, hermanos, el poder para llevar el evangelio conforme la gran comisión se nos ha sido dada: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Poder de Dios, hermanos, para poder, hermanos, tener la sabiduría, la unción, la gloria, la investidura de Dios para ir con autoridad, para vivir una vida santificada que dé la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos. El poder del Espíritu Santo es importante y la evidencia está precisamente en la glosolalia. Ahora, ahorita le voy a explicar todo esto, pero estoy dándole todo el panorama completo. Aquí en el capítulo 2, hermanos, es donde comienza todo, hermanos, donde comienza la iglesia con poder. Ya Cristo ha hecho su obra, ya murió en la cruz del Calvario, ya derramó su sangre, ya somos perdonados. Él resucita, hermanos, y luego, antes de irse, las últimas palabras son una de las más importantes: no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Esas palabras, las últimas palabras, son importantísimas. El último mandamiento, la última palabra de Cristo antes de ascender a los cielos. Y en el capítulo 2 está el cumplimiento de esa palabra. Vamos al versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, amados? Cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué es el Pentecostés? Una fiesta judía. Pero de ahí, hermanos, se adopta un pronombre para un mover de la iglesia, una iglesia Pentecostés. Pero en sí, hermanos, el Pentecostés es una fiesta judía. Después explicaremos eso, nada más para que entendamos dónde estamos. Dice que estaban todos unánimes juntos. Otra vez, unánimes juntos. Versículo 2, y de repente, tenemos que ponerle atención a esta palabra, de repente. Quiere decir que no hubo un previo aviso, quiere decir que no hubo un toque de puerta, quiere decir, hermano, que estando ocupados en dos cosas, que estaban ocupados, concentrados en la oración y en la unanimidad, juntos. En ese momento en el cual estaban juntos y en oración, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está la primera evidencia. Dentro de la doctrina asambleísta, hermanos, de nuestra doctrina asambleísta, nosotros tenemos muy en claro que la evidencia principal, primaria, la evidencia, hermanos, del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, viene a ser, hermanos, precisamente el hablar en lenguas, a lo que se le conoce como glosolalia. Ahora, la palabra glosolalia, que es lo que quiero explicarles antes de continuar, viene del griego gloso, que significa lenguas, y lalia, que significa habla. Por eso es que siempre se dice hablar en lenguas. Ese es el punto, hermanos. Ahora bien, la cuestión del hablar en lenguas, hermanos,
ha sido tan gastado, hermano, tan mal usado, mal interpretado, tan criticado, tan, hermanos, puesto en lugar tan erróneo en cuanto a su interpretación, que verdaderamente se perdió el sentido textual, el sentido espiritual de lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, se puede promover el bautismo en el Espíritu Santo, pero al último, hermanos, es dado por Dios que está en los cielos. Esa es una. La otra es, no puedes recibir lo que no entiendes. Es por ello que es importantísimo que, hermanos, volvamos a las Escrituras y busquemos en el texto, busquemos en lo que tenemos, la palabra de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque hemos visto tanta, como decía el pastor MacArthur, que él es un recio crítico de la iglesia, del mover del Espíritu Santo, de la iglesia pentecostés, hermanos. Él dice, es que son fuego extraño ustedes, son raros, y tiene de dónde tomarse, porque él con su crítica nos ha tomado a todas las iglesias pentecostales y nos encerró en una cajita y dijo, esta gente está de a tiro zafada. Con muchas otras palabras lo ha mencionado. Sin embargo, ese fue la misma reacción que en el libro de los Hechos, capítulo 2, que esto lo estaremos mirando la semana que entra, hermanos, surgió en el pueblo. Esta gente está borracha. Y les dice, ¿cómo pueden estar borrachos si es la hora temprana? La tercera hora eran como las 9 de la mañana. Fíjese bien, hermanos. Entonces, no era cuestión de locura, pero con el tiempo se ha vuelto locura, porque la gente le ha dado un mal uso, y a veces los críticos, como el pastor MacArthur, tienen de dónde agarrarse, porque ciertamente hay manifestación, pero no hay poder. Por eso a veces decíamos en la iglesia, pero largo, falda larga y lengua larga. Porque no había la manifestación, y a veces eso es lo que encontramos en la iglesia, manifestación, pero sin fruto, sin poder. Y resulta que Cristo nos dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y Pablo en su doctrina decía que la palabra que predicamos es poderosa. Entonces a veces la iglesia lleva la manifestación, pero no lleva el poder. Y luego cuando se meten profecías, que a veces más que profecías se vuelven adivinaciones, y luego no le atinan para acabarla. Y el mundo comienza a criticar nuestro mover, el mover del Espíritu Santo, porque dice, pues ciertamente, porque aún la Biblia dice que las lenguas son para testimonio de los incrédulos. Imagínense. O sea, amados del Señor, ¿qué está pasando? Bueno, sencillamente es muy fácil tomar algún don, disfrazarlo o practicarlo sin entenderlo, por la única razón, hermanos, de al último tomar una posición espiritual que no tienes o por la cual no has pagado el precio. ¿Cuál es el precio? El precio sigue siendo el mismo: oración y unanimidad. Entonces, ¿cómo es posible que en una iglesia haya un montón de gente hablando en lenguas, un montón de profecías, y afuera se están peleando? ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, si hay algo que tenemos que hacer, es volver al texto y volver a rescatar de la palabra de Dios el genuino mover del Espíritu Santo. Porque el hecho de que haya una mala interpretación, mala enseñanza, mala práctica, no quiere decir, hermanos, que esto deje de ser bíblico o que sea necesario para la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Y la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Ahí está. Ahora bien,
lo que hay que hacer es seguir la línea teológica, la línea de enseñanza, de instrucción bíblica, hermanos, para retomar, rescatar de un lugar equivocado. Alguien se robó el concepto y lo mal usó, lo malinterpretó, para luego convertirlo en una burla, para que luego, hermanos, la gente tenga una apatía hacia el mover del Espíritu Santo y hasta un miedo. Y aparecen grandes teólogos con grandes críticas y grandes señalamientos que a veces no tenemos respuesta, porque ciertamente manifestación sin poder. Ah, caray, ¿qué pasó? Bueno, vamos a meternos en las escrituras, hermanos. Vamos a ver qué tan bíblico es esto. Y si este suceso, este movimiento era únicamente para Hechos capítulo 2, o era necesario una permanencia del mover del Espíritu Santo hasta el cumplimiento del texto, hasta que este evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Amados, porque hay gente que dice, no, es que ese movimiento era para la iglesia antigua, era para la primera generación. Ya no se puede pedir eso, ni debemos de experimentar eso. Entonces eliminan la cuestión milagrosa, lo poderoso, porque dicen, eso es únicamente para ese capítulo 2, 3 hasta el 28. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? ¿Se ha dado cuenta que Hechos, curiosamente, en una carta que escribe Pablo se despide? Pero aquí Lucas, cuando está escribiendo, o los evangelios terminan con la gran comisión, pero cuando Lucas escribe en el capítulo, en el último capítulo del libro de los Hechos, tú lo vas leyendo, vas siguiendo la historia y de repente, ¿qué pasó? ¿Y el final? ¿Dónde está él? Y fueron felices para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el libro de los Hechos no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue, el libro de los Hechos sigue, continúa. El texto espiritual para edificación termina, pero la historia sigue hasta la venida de Cristo Jesús, lo que usted y yo estamos esperando. Entonces, amados, si el Espíritu Santo es el mismo, si el poder de Dios fue dado para que la iglesia predique el evangelio, para que reciban poder por mandato de Cristo Jesús, entonces ¿por qué vamos a ignorar o a evitar o a ser apáticos al mover del Espíritu Santo? Porque un montón de locos se robó el concepto y lo mal usó. Es que no hay gente más testaruda y más necia que los pentecostales. Ahora, si hay algo que tiene Asambleas de Dios es esto, hermanos. Es que es gente muy estudiosa. Muy estudiosa. Nuestros maestros teológicos, universidades pentecostales, escuelas como el AVI, que son escuelas que enseñan un evangelio bíblico completo. Amados del Señor, mucha gente cree que el mover del Espíritu Santo es para la gente ignorante. No. Pablo, ahorita lo vamos a ver, era uno de los peritos, un hombre lleno de conocimiento, y nadie habló tanto de las lenguas como Pablo. Y ahí lo vamos a ver ahorita. Entonces, amados del Señor, hay que rescatar nuestra doctrina. Y hay que volver otra vez a los principios bíblicos. Y hay que volver a desear y a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Porque necesitamos poder para poder vencer. Para poder ganar al perdido, hermanos. Para que en nuestros servicios, nuestros cultos, no sea un culto únicamente letrado,
sino un culto de la gloria de Dios, presencia de Dios, donde el poder de Dios se mueve y transforma a la gente, donde el viciado llega y es cambiado, transformado, donde viene el débil y es fortalecido, donde llega el pecador y es cambiado por el poder de Dios, hermano. Y no únicamente convencido, pero convertido. Y para eso se necesita el poder, la manifestación del Señor, hermanos. Entonces la primera evidencia que aparece del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Ahora, este hablar en lenguas, en ese momento, esta glosolalia, viene, hermanos, a ser una experiencia normal y común en la iglesia de ese tiempo. Porque cuando lleguemos al capítulo 10, está hablándole a gentiles, Pedro, y mientras le está hablando a gentiles, baja el poder del Espíritu Santo y son bautizados, son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la evidencia? Que miraron los que acompañaban a Pedro, que eran parte de los de la circuncisión, y que dijeron: hey, nos admira que aún sobre los gentiles venga el poder del Espíritu Santo. Evidencia. Es que la llenura del Espíritu Santo tiene que ser evidenciada. Entonces se volvió una experiencia normal y común, no como fin, porque mucha gente busca el bautismo en el Espíritu Santo como el fin o como la meta, sino más bien es como la entrada. Por eso Cristo dijo: no salgáis, porque en el momento que llegue, entonces van a estar listos para salir, pero van a ir en el poder del Espíritu Santo. ¿Me están comprendiendo? Se necesita el poder, la investidura, la llenura. Entonces, hermanos, este hablar en lenguas, esta glosolalia viene a ser la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es la primera señal física, visible y notoria. Sí, ahora vamos a explicarlo, hermano, porque antes de buscarlo, de que la gente lo comience a desear, tenemos que ponerle orden a la doctrina, a la enseñanza. Ahora bien, entendamos algo. Cuando hablamos de el hablar en lenguas o glosolalia, en la escritura vas a encontrar dos ramas, dos tipos. Hay unas lenguas humanas y lenguas espirituales, porque en el mismo capítulo 2, después vamos a hablar sobre eso, nomás se lo estoy mencionando, vas a encontrar que mucha gente le oyó hablar en su propia lengua sin saberlas. Son lenguas humanas. Hay otras lenguas las cuales son espirituales, indecibles, inentendibles para el concepto, la idea, la lógica humana, pero son espirituales. Esos son los dos tipos de lenguas que encontramos en las escrituras. Ahora bien, para poder ver esto, hermanos, de una manera más amplia, para poder verdaderamente desearlo, buscarlo, practicarlo, buscar y pedir verdaderamente la llenura del Espíritu Santo, tenemos que rescatar la doctrina, volverla a retomar. Usted ya la sabe, ya la tiene, porque muchos de ustedes nacieron en cuna pentecostal. Es que el mover del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, en la iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que se mueve, que empuja. Entonces, cuando hablamos de la iglesia reformada de los últimos 500 años, la que más ha crecido es la pentecostal. ¿Por qué? Porque reciben la llenura del Espíritu Santo y les entra un fuego, unas ganas, una pasión, un deseo, hermanos. Y por eso la gente se arroja a abrir obras, a predicar el evangelio, a ganar las almas, a hablarle de Cristo a todo mundo. Mientras el otro, que no es practicante en el mover del Espíritu Santo, se vuelve pasivo, se conforma, se pone su corbatita, se pone su Biblia debajo del brazo y se viene al templo. Obviamente no puede haber ni ruido, ni aplausos, ni brincos, ni cosas de esas, porque eso es un escándalo. Y el pentecostal es ruidoso, canta, alaba, levanta manos, brinca, llora, grita. Y eso asusta a la gente, hermano. Pero ellos son los que se mueven, los que van.
Los que predican, ¿por qué? Porque el poder del Espíritu Santo los impulsa. ¿Me están entendiendo, santos? Ahora bien, entonces, en todo el libro de los Hechos vamos a estar hablando de esta evidencia, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Pero vamos a consultar algunas escrituras, y para ello, para darle comienzo al estudio cuidadosamente, pues vayamos a Pablo, porque Pablo fue el que estableció la doctrina de la gracia, la doctrina que nos da a entender bien lo que es la salvación en Cristo Jesús. Por eso es que Romanos es tan importante entenderlo, comprenderlo, porque nos da, hermanos, todas esas bases fundamentales de la gracia de Cristo Jesús, salvos por la fe. Amén, santos. Ahora, cuando ya él sale de Romanos, de escribir a Romanos, porque recuerde que las cartas de Pablo, la mayoría son cartas de corrección. Entra con la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto era la iglesia llena de dones, llena del mover del Espíritu Santo, y era una iglesia, recuerde que era una iglesia bebita, todavía no estaba la doctrina bien formada, el canon todavía no ha sido bien determinado. Entonces, amados del Señor, tenemos una iglesia que tiene judíos, prosélitos, que tiene cristianos, que tiene gentiles, todos unidos, y están todos juntos en la iglesia de Corinto, y le faltan muchas cosas. Por ejemplo, hermano, el problema de por qué había tanto judaizante en el tiempo del apóstol Pablo, a ver si no me extiendo, porque todavía no entro en la escritura, pero necesito que me entienda esto. Es porque se convertían los gentiles, y recuerde, todavía no había un canon, una doctrina establecida. Se convertían porque se les predicaba de Cristo con poder. La gente se convertía, y cuando ya entraba a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a las reuniones, entonces no sabían qué hacer, no tenían el canon. Ahora, obviamente, la preocupación de los judaizantes era, hermanos, que esa gente traía prácticas de allá afuera, prácticas de las religiones paganas. Y el judaísmo es importante, el Antiguo Testamento para nosotros es muy importante, porque ese fue el que estableció la ética de los cristianos en el Nuevo Testamento. Esto es importantísimo entenderlo, hermano. Por eso es que nosotros somos de una herencia judeocristiana. Quiere decir que la palabra de Dios para nosotros es el Nuevo Testamento, pero también es el Antiguo Testamento, aún con la ley, porque establece una ética de comportamiento, lo que no tenía la iglesia de sus comienzos. Pero el problema era que si querían ir de un extremo a otro, querían traer la ética del Antiguo Testamento, querían traer la ética, pero entonces querían irse al otro extremo, quitar el sacrificio de Cristo para volver a implementar los rudimentos de la ley. Por eso aparece Hebreos, y Hebreos determina que aquellos rudimentos fueron cumplidos en Cristo Jesús, y que ahora Cristo es, hermanos, el sacrificio perfecto. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, ¿qué adoptamos nosotros del judaísmo? Adoptamos la ética, los mandamientos, Dios hablando, Dios transformando. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? La ley fue dada para darle un entendimiento a la gente de que es pecadora. Nadie pudo al final cumplir la ley, nadie. Cristo la cumplió por nosotros. ¿Estamos comprendiendo, santo? Entonces, amados del Señor, ya volviendo a este punto acá con nosotros, lo que conlleva hoy es que ese poder del Espíritu Santo, hermanos, se movía en la iglesia de Corinto, pero había esa falta de entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo lleva esa corrección. Por eso es que somos muy paulinos, porque encontramos las bases éticas, las bases bíblicas, las bases teológicas, las bases, hermanos, de enseñanza correcta para fundamentar bien lo que hemos creído. Ahora, por ejemplo,
Primera de Corintios 12, 1 al 11. Voy a leer mucho, pero usted me va a seguir, ¿ok? Vamos a seguirle la línea a Pablo cuando habla de los dones espirituales. Era una iglesia que estaba llena de la gloria de Dios, pero le faltaba doctrina, le faltaba discernimiento, le faltaba dirección. Por eso es que había un loco ahí, hermanos, que le robó la esposa a su papá. ¿Sí han leído la Biblia, verdad? Si le gustan las novelas trágicas, ahí encuentra novela trágica. Era un pecado de esos grandísimos que no se corregía, y Pablo lo corrige. Pero mire, por ejemplo, capítulo 12, versículo 1 en adelante: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Recuerda lo que le dije? Que habían sido rescatados de doctrinas diabólicas, de actos de tanta maldad allá afuera. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús si no es por ¿quién? Pablo tenía un pleno entendimiento del mover del Espíritu Santo, amados. Si hay alguien que fue pentecostal, ese fue Pablo. Ahorita les voy a explicar. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Cristo sana todavía, hermano. Y hay gente que tiene el don de la sanidad, no más que no sabe porque no le ha puesto la mano al enfermo. Vaya y póngasela para ver si lo tiene o no lo tiene. Vamos adelante. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ya no estamos en el capítulo 2. Esto se volvió una normalidad en la iglesia. Se volvió una práctica común en la iglesia. No más que había desorden. Lo que le pasó a Corinto es lo que le está pasando a la iglesia hoy. ¿Y qué hizo Pablo? Puso orden. Ahora, sigamos la lectura. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ahí mismo, 1 de Corintios 12. Pero ahora váyase conmigo al 27. Vamos, hermanos, sí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de ¿qué? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Ahí le va. ¿Cuál era el problema? La iglesia de Corinto perdió la unidad. Entonces lo que había era una manifestación sin el resultado. Había que corregirlo, sin ignorar los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, la repartición de dones del Espíritu Santo. Hay sanidad, hermano. Hay dones de profecía, de interpretación, dones proféticos. Pero mi pregunta, ¿dónde están los profetas? No le atinan. Padre celestial, se vuelven adivinos en el sortilejo, ¿cómo se dice eso? Eso, sortilegio, sí.
tiran suerte, a ver si le atinan. Y si alguien le llega a atinar, le pegó a la lotería. Se volvió el profeta de la década. Y nadie le atina de todas maneras. ¿Por qué, hermanos? Porque le pasó lo que a la iglesia de Corinto. Entonces él está diciendo: tenemos los dones, tenemos todo, pero les voy a enseñar un camino mejor. Entonces ahí entra el capítulo 13. ¿Y se acuerda que hemos predicado el capítulo 13? ¿De qué habla el capítulo 13, primera de Corintios? Del amor. Porque si no amas a tu hermano, ya, ¿ve? Entonces, si hay alguien que es bochinchero y pleitista, esos son los pentecostales, hermano. Les encanta dividir iglesia, les encanta levantar problemas, ir en contra del pastor. Digan amén. Porque en alguna manera excusan, hermanos, lo que hacen bajo el mover del Espíritu. Siento de Dios. Dios me está llamando, Dios me dijo. Le voy a decir algo aquí entre nosotros, no se lo voy a decir a nadie. ¿Ok? Hace muchos años se levantaron varios profetas y nos profetizaron fuertemente, con lenguas y todo, hermano. Y la lengua era: no la va a hacer, 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 no la va a hacer. ¿Y cuál fue la interpretación? No la va a hacer. De eso hace 20 años. Y aquí estamos todavía. ¿No le atinaron, pues? Me está comprendiendo cómo es que a veces, sin embargo, el hecho que alguien haga un mal uso no quiere decir que lo vamos a ignorar. Hay que retomarlo, hermano, pero retomarlo correctamente. Hay que buscarlo, hay que mantener la unidad del amor, llevar las cargas los unos de los otros, tolerarnos, amarnos. Porque entonces Pablo dice, primera de Corintios 13:1, ¿y sabe con qué comienza la exhortación del capítulo 13? Versículo 1: si yo hablase lenguas humanas o sea, tienes el don de lenguas, aún el don de lenguas humanas o el don de lenguas espirituales, angelicales. Pero si no tienes amor, ¿qué óvole? No, espérese. ¿Con qué comienza la exhortación sobre el amor? Lo primero que menciona es las lenguas. ¿Por qué? Porque es la primera evidencia del Espíritu Santo. Y como es la primera evidencia, es la primera torcedura que se hace, que se causa. Hermano, ese don es real. Es para hoy. Lo necesitamos. Vamos a estar explicando en las próximas, hermanos, miércoles, cuando vayamos a través del texto, cómo es necesario ese don y por qué. Pero no termina ahí, hermanos. Termina el capítulo 13 y luego entra el 14. En el 12 está explicando los dones, la repartición. En el 13 exhorta a que no se olviden que la unidad. Y luego el 14 dice: seguid el amor, porque sigue con el mismo tema, y procurad los dones espirituales. O sea, tienen que ir las dos cosas juntas. Una vez que sabes amar, sabes tolerar, entonces puedes pedir los dones espirituales. Pero ¿cómo puedes pedir algo en el altar cuando tienes un problema contra tu hermano o estás en contra de la iglesia? Y buscan el respaldo de Dios para su necedad. Entonces mucha gente se espiritualiza. Y hay gente que entra en trance y empiezan a espérame, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Y ¡pum!, la revelación. Y siempre va en contra de los propósitos de Dios. Ahí es donde entra el misticismo, cosas adoptadas de la mundanalidad. Increíblemente que ahora los profetas del mundo son los que mejor le atinan que los profetas cristianos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los profetas de Dios?
los que hablan palabra y lleva un cumplimiento y el respaldo del poder del Espíritu Santo, hermano. Se me fue el tiempo, pero rápido. Entonces entra Pablo otra vez en el 14. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Después les voy a explicar este don de la profecía, porque no solamente es cuestión de adivinanza o cuestión de futurismo, pero también es cuestión de señalamiento, de enseñanza, de instrucción, porque es la palabra profética la que predicamos. Amén. Después hablaremos de eso. Versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sigue con el mismo tema, el hablar en lenguas. 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la escritura que vamos a tener que examinar, sustraer, hacer un exégesis de ella, hermano, de lo que significa profetizar. Versículo siguiente, 4: el que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que era común, pero había que ponerle un orden. ¿Me están siguiendo, santos? Vamos adelante, no termina todavía. Versículo 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Cuántas veces alguien habla en lenguas? Y las lenguas son para edificación propia y para orar a Dios, pero lo hace más bien público, sin edificación, sin doctrina, sin revelación, sin ciencia. Ve cómo hay un desorden. Hágase todo decentemente y en orden. Ahora están captando, hermanos, ¿por qué? Porque hemos caído tan bajo y la iglesia pentecostal se ha desviado tanto, más en este tiempo, y ha perdido la esencia, la unción del Espíritu Santo. Y observe las personas que a veces hablan en lenguas y lo publican y quieren exhortar y dar una palabra sin edificación, sin corrección, sin interpretación. Entonces Pablo tenía ese problema en aquel tiempo. Volvemos al 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Le puso orden. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces,
Hermanos, hay momentos de orar y las lenguas yo las encuentro de esta manera. Se la voy a dar. Romanos 8:26. Esto va a responder a este punto de Pablo, porque es el mismo escritor, Corintios y Romanos. Pero Romanos 8:26 dice así. Después de ver, hermano, a Pablo hablando sobre las lenguas, lo encontramos que le pone un orden teológico, un orden de una justa y propia enseñanza doctrinal. Entonces, si no son para la edificación de la iglesia, al menos que haya interpretación. Entonces, ¿cuál es el punto? Recuerde que Pablo está diciendo: el que ora en lenguas, a Dios ora, y así mismo se edifica. Ahora, tiene que conectar este punto con Romanos 8:26, porque el 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los. Se ora en entendimiento y se ora en el Espíritu. ¿Cómo se ora en el Espíritu? En lenguas. Llega el momento en los altares y estamos todos juntos, unánimes, orando, y hay lenguas. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Y se están edificando a sí mismos y están orando a Dios. Manifestación del Señor. Y no solamente la manifestación o la evidencia del bautismo y la llenura en los altares, pero después los encontramos gente allá afuera en el poder del Espíritu Santo, porque lo recibió en el altar de Dios y se lo llevó. Todo esto vamos a estar hablando, hermanos. Solamente es introducción para que entienda que las lenguas es un don de Dios. Es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Es parte de nuestra doctrina y la necesitamos, santos. Y que somos pentecostales de hueso colorado. Pero, hermano, yo llego a la iglesia y usted parece bautista. Sí, porque me han criticado de todo, hermano. Muy serio, muy. No se preocupe, tranquilo. Hay que dar palabra en entendimiento. ¿Sí? Mire, hay iglesias donde no se predica la palabra, porque en cuanto llegan ya se movió el poder del Espíritu Santo, o por lo menos eso quieren aparentar. Otra vez, ¿se recuerda que le dije que somos una iglesia como un avión que lleva 2 turbinas? Y que una turbina es ¿qué? El Espíritu Santo, y la otra turbina ¿qué es? La palabra del Señor. Ni se descuida una ni se descuida la otra. Son las 2 fuerzas que tenemos para cumplir el mandamiento del Señor: palabra y espíritu. Hablamos con el entendimiento de la palabra, predicamos con el entendimiento, pero nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Y lo milagroso te va a seguir, lo poderoso, lo glorioso. Amén, santos. Ok, después continuamos. Estamos en la enseñanza, no se preocupe, ok. Mire, se me fue el tiempo, discúlpeme, pero ¿qué le parece si tomamos unos minutitos para orar? Sí, hermanos.